Los seres humanos somos animales de superficie y tenemos un prejuicio de seres superficiales. Nos imaginamos que toda la vida debe ser de índole superficial, cuando en realidad la mayor parte de la vida es subterránea. Tomás Gold. Grandes mejillones y almejas de 30 centímetros de longitud, enormes gusanos tubulares con largos pedúnculos superando los 2 metros de largo, corpulentos cangrejos, enormes percebes, camarones y otros invertebrados que se alimentan de bacterias. Por su lado están los pulpos, que se alimentan de todos los invertebrados que mencionamos antes. Esos ecosistemas son característicos de los fondos oceánicos, fondos profundos, lo que se llaman las surgencias hidrotermales. Se les encuentra en casi todos los océanos, asociados a fracturas de la corteza, generando extensos ecosistemas, fragmentados pero extensos al fin, que en número de miles existen en todos los océanos del planeta. Los científicos descubrieron que los mejillones y los gusanos tubulares, de lo que estamos hablando, dependen de una relación cercana y viva, una simbiosis con las bacterias para su nutrición. En esta simbiosis, las bacterias utilizan sustancias químicas del fluido hidrotermal y el agua de mar para producir compuestos orgánicos, mientras que los mejillones y otros invertebrados con esas características proporcionan a las bacterias compuestos esenciales y protección. Las surgencias de las que estamos hablando están constituidas principalmente por metano y son ricas en azufre. También son muy ácidas. El pH varía entre 1,75 y 4,60, o sea, muy ácidas. Si bien se pensó que estas urgencias eran rarezas geológicas y biológicas, ahora se considera que constituyen un fenómeno importante en los ecosistemas oceánicos, en la vida marina y en el clima global. Muchos de estos ecosistemas se sitúan a gran profundidad, generalmente entre 1.000 y 4.000 metros, asentados a lo largo de las dorsales oceánicas y en otras zonas volcánicas submarinas. Son zonas de emergencia de fluidos ricos en hidrocarburos, como decía, fundamentalmente metano, también sales de azufre y otras sustancias minerales. A pesar de la aparente hostilidad de las condiciones de temperatura, presión y composición química del agua, estos ecosistemas poseen una rica biodiversidad. Como decíamos antes, todo el ecosistema reposa en una flora bacteriana muy rica que aprovecha la energía química y térmica de las emanaciones para desarrollar su metabolismo y a menudo, como señalábamos, vive en relación simbiótica con los organismos pluricelulares locales. Las fuentes de energía en dichos ambientes son sobre todo de tipo químico, basadas en la oxidación e hidratación de hidrocarburos, en particular de metano, generando hidratos de metano y sulfuros de hidrógeno. En algunos casos las emanaciones son calientes, pero también existen otras donde hay manantiales fríos de petróleo, gases hidrocarbonosos y de azufre. Muchas de estas bacterias pertenecen al gran grupo de arqueobacterias, incluyendo las denominadas genéricamente hipertermófilas, que pueden vivir en temperaturas muy elevadas de hasta 80 grados centígrados o más. Señala Tomás Gold que ello ocurre porque sus membranas cerosas permiten los intercambios a temperaturas elevadas y a temperaturas más frías se endurecen y no funcionan apropiadamente. Este autor hace notar que la temperatura de ebullición del agua, que en la superficie es de 100 grados centígrados,
sube a 300 grados solo a tan solo 876 metros de profundidad. El punto crítico en donde la fase vapor y agua líquida aparecen indiferenciadas se encuentra a 2250 metros de profundidad. En muchas comunidades hidrotermales submarinas, el agua es un fluido supercrítico y por lo tanto no hay problemas de ebullición del agua que podría afectar los procesos vitales, como ocurre en la superficie. Por esa razón, asume Gold, es posible imaginar que no solo en el océano, sino en los poros de las rocas, de los sustratos rocosos a gran profundidad, tal vez hasta 6 o 10 kilómetros, exista una abundante población de hipertermófilas que utilicen la energía química disponible, en particular la que se puede extraer de la oxidación del metano y de otros hidrocarburos. El metano, cuya surgencia está generalizada en muchos puntos activos del planeta, es un combustible biológico particularmente deseable en profundidad porque su densidad aumenta considerablemente. A 6 kilómetros de profundidad, el metano es 400 veces más denso que en la superficie. Con esa densidad, las chances de que las moléculas de metano atraviesen las membranas de las arqueas, de las bacterias, son muchísimo mayores, facilitando su alimentación. En la superficie, los consumidores de metano o metanótrofos son grupos poco comunes, porque el metano cerca de la superficie se oxida en dióxido de carbono. Sin embargo, en profundidad, todo parece indicar, según Gold, que los metanótrofos sean la base misma del sistema subterráneo. Este sistema biotérmico profundo es lo que Gold llama la biosfera profunda y caliente, the Deep Hot Biosphere. En muchas perforaciones se han detectado comunidades hipertermófilas en profundidad. El autor mencionado proporciona dos ejemplos: un pozo petrolero de Alaska, donde se pudo registrar biología activa a una profundidad de 4.200 metros y una temperatura de 110 grados centígrados. Y un pozo de 5.200 metros en Suecia, donde se comprobó la presencia de microorganismos anaeróbicos con temperaturas de 60 a 70 grados. En las fuentes hidrotermales continentales no oceánicas, a menudo subaéreas, existen también otros ecosistemas que también dependen de la energía química. El ejemplo de los manantiales hidrotérmicos de Yellowstone en los Estados Unidos es conocido. Las comunidades termofílicas de estos lagos termales fueron estudiadas detalladamente durante la década de 1960. Una de las bacterias hipertérmicas identificadas y descritas en Yellowstone, en esa época, la Thermus aquaticus, permitió las primeras réplicas rápidas de ADN que posibilitaron el desarrollo de la industria biológica molecular de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Las bacterias que habitan dichos manantiales calientes utilizan los minerales en estado químico reducido y agentes oxidantes para desarrollar su metabolismo. En los lagos termales también habitan otros organismos, que en la mayor parte de los casos son dependientes directa o indirectamente de las termobacterias antes mencionadas. En una primera instancia, estos ambientes hidrotermales, submarinos y continentales aparecen como ambientes extremos y anómalos. En la opinión de Gold, estos ecosistemas son la mera expresión superficial de una enorme biosfera profunda. No serían rarezas de la biología, sino por el contrario la modalidad más común de la vida en la Tierra y en otros planetas también. Sostiene este autor con fuertes argumentos que en la inmensa mayoría de los casos la vida se basa en la energía química y que la verdadera rareza biológica es la vida de base fotosintética. Los seres humanos somos animales de superficie y tenemos un prejuicio de seres superficiales. Nos imaginamos que toda la vida debe ser superficial, cuando en realidad la mayor parte de la vida es subterránea. La presencia de la vida superficial en la Tierra es un fenómeno muy poco común, que se dio debido a las particulares características de temperatura, presión y composición gaseosa o líquida de la atmósfera e hidrósfera que tiene este planeta y el influjo de radiaciones luminosas del Sol
que permiten realizar la función fotosintética para sintetizar los compuestos de carbono que constituyen lo que llamamos materia orgánica. Comprender este hecho será muy importante cuando llegue el momento de explorar otros cuerpos celestes con el propósito de encontrar otras manifestaciones del fenómeno vital que seguramente existen.